¿Cómo estás? Bien. Hemos comentado que el seminario aún bien podría llamarse el seminario de las no relaciones. Esa no relación especificada por una consideración que hace Lacan respecto del goce, ¿no? Ese goce sobre el cual nosotros hemos hecho un recorrido desde marzo para acá, y esta consideración que estaría en la base de esa no relación en lo que respecta al goce es que el goce no hace lazo. El goce no hace lazo. Fíjense hasta qué punto en este momento de la enseñanza de Lacan se pone el acento en la no relación, que hasta se llega a poner en cuestión la eficacia de operar sobre el goce a partir de la palabra, a partir del sentido. Y es habitual, justamente cuando estamos comentando algún caso clínico, que este interrogante aparezca de algún modo, aludido, entre líneas, ¿no? Es decir, hay una eficacia desde la palabra para operar sobre el goce, ¿no? Sobre todo en aquellos momentos que nosotros constatamos un detenimiento, sí, algo que traba el proceso analítico, algo que lo contraría o algún fracaso incluso. Bueno, algo que nos da a pensar también respecto, yo creo que a la necesaria función o papel de la invención en el proceso analítico. Eh, pero lo que nos va quedando claro en este momento de la enseñanza lacaniana, contemporáneo aún, es que desde la perspectiva del goce, la relación con el otro con mayúsculas aparece como problemática. Y sobre este fondo problemático se justifica esa famosa proposición de Lacan que en su momento provocó revuelo, ¿no? Y que fue: no hay relación sexual. Y que en este modo de considerar el goce se vuelve de alguna manera inevitable plantearlo así. A mí me parece muy interesante que Lacan ponga el acento en la no relación justamente en un momento muy particular de la historia, al menos para la historia de ese mundo europeo, ¿no? En el que aparecen los primeros signos de lo que luego se consolidó 20 años después y que se conoce como la globalización. En ese momento de germen, ¿no?, de la globalización aparece Lacan diciendo no hay relación, acentuando el término no relación. Y también es peculiar que esa acentuación de Lacan respecto a la no relación aparezca en ese momento particular de fines de los 60, particular para esa juventud contracultural y politizada, que ya se había acercado a la enseñanza de Lacan. Digamos, una juventud impregnada de consignas de izquierda esperanzadoras, ¿no?, que reivindicaban la fraternidad, ¿no?, y un cambio social orientado a la justicia social. Y por otra parte, desde el establishment, se podría decir, desde el establishment europeo, también ya se habían avanzado en ciertos procesos de integración económica, bajo la forma del mercado común europeo y de la unión aduanera, ¿no? De hecho, fíjense,
hacía pocos años del seminario aún, 1965, se había firmado en Bruselas un tratado en que la Comunidad Económica Europea se consolidaba de tal modo que en 1968 se eliminan las barreras comerciales entre los países europeos, no todos, y se establece una política común de comercio exterior. ¿Por qué traigo esta colación? Porque me quedé pensando justamente que en este contexto de esperanzas de integración, Lacan se despacha diciendo que el futuro que aguarda es de mayor expulsión, de creciente expoliación, de segregación y de racismo. ¿No? Y en ese mismo momento, ¿no?, de la juventud esperanzada con que esa integración europea conduzca a una justicia social, Lacan se dirige a ellos diciendo que la aspiración revolucionaria que tenían, iba a desembocar en el discurso del amo. De hecho, él les dice ahí en las escalinatas de la Facultad de Derecho a un grupo que se le acerca, dice, ustedes aspiran como revolucionarios a tener un amo. Bueno, lo tendrán, les dice Lacan. Digo, tener un amo va, quizás contraría esa esperanza de integración y de fraternidad, ¿no? Y asimismo a esa juventud que pregonaba en ese momento las posibilidades de la libertad sexual y del amor libre, Lacan les declara, no hay relación sexual. Bien. Lo que Lacan enfatiza es algo que no era nuevo en su enseñanza, y es que el amor está siempre del lado del amor cortés, que significa un rodeo, una cierta evitación. El amor cortés como un modo ejemplar de eludir la castración. Recordarán que en el seminario de la ética se refiere, incluso me parece que hay un capítulo, si no recuerdo mal, dedicado al amor cortés. En el seminario aún vuelve sobre este tema y se refiere a ese truco del amor cortés, diciendo que a él le parecía una manera muy refinada, el amor cortés, de reemplazar la ausencia de relación sexual, fingiendo que somos nosotros mismos quienes ponemos un obstáculo en su camino. Y en este seminario, justamente aún, Lacan es contundente al respecto, ¿no? Pone al amor como siendo siempre amor cortés, del lado de la sublimación, como algo que vela la no relación sexual. Y no hay relación sexual, quiere decir, en este momento de la enseñanza lacaniana, que el goce da cuenta como tal del régimen del uno con mayúscula, que es goce uno, goce del propio cuerpo. Mientras que el goce del cuerpo del otro sexo, más bien está inevitablemente especificado por un impas, ¿no?, por un callejón sin salida, es decir, por una no relación, un no acceso. Es lo que le permite a Lacan decir que con relación al partener, el goce implica no relación sexual. Es sobre lo cual, ¿no?, y de manera muy acentuada, que Lacan martilla en este seminario, el goce como tal es uno con mayúscula, da cuenta del uno con mayúscula y no establece por sí mismo relación al otro. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. Hola Miguel, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Entonces, no hay relación sexual implica que el goce
lo dice en estos términos Lacan, en algún pasaje, que el goce es en el fondo idiota y solitario. Y desde esa perspectiva, justamente yo les decía, aparece el interrogante respecto a la eficacia de operar sobre el goce a partir de la palabra, como hacemos en el dispositivo nuestro, a partir del sentido. Y aquí aparece algo muy interesante a considerar, justamente en lo relativo a la ética que el psicoanálisis propone. Esa ética que orienta la práctica de quienes se dedican al psicoanálisis y que está sustentada en algo que dicho así puede parecer una verdad de perogrullo, pero en que no hay analista sin que haya un analizante. No hay analista sin que haya un analizante. Quizás tiene la misma estructura que aquello que muchas veces hemos conversado con ustedes respecto a que no hay sujeto sin lenguaje, no hay infancia sin juego, el juego precede la infancia. Bueno, no hay analista sin que haya un analizante. Y el hecho de que un analista, en su posición de analista, es analizante para siempre. Eso jamás se termina, cualquiera de las formas bajo las cuales eso se continúe. ¿No? De hecho, en el seminario, Lacan dice que cuando enseña, lo hace como analizante, ¿sí? Respecto de su auditorio y respecto de su propia enseñanza. Y agrega, trabajando a partir de su propio no querer saber. Lo van a encontrar dicho aquí en seminario aún, ¿no? Y dice, bueno, el no querer saber mío, del cual parto, es distinto del no querer saber de ustedes, del cual parten y me están escuchando. Pero por lo pronto podríamos decir, ya vamos a ir a ese no querer saber, pero por lo pronto podríamos decir que la suprema ética del psicoanálisis está del lado de esa máxima que ustedes también habrán escuchado y leído un montón de veces, que es no retroceder frente al deseo. Y la labor de Lacan en el seminario, en realidad, es demostrar que lo que determina el deseo no son los ideales, no son los objetos. Más bien considera que el deseo, en el análisis, es inmanente. No es el deseo del bien, no es el deseo de lo bello, no es el deseo de la salud, ni el deseo de lo que fuere, incluso ni siquiera el deseo de muerte. En esta ética que el psicoanálisis propone, el objeto o el ideal no funcionan como determinante del deseo. Más bien es un deseo determinado con relación a una cadena significante. Con lo cual, fíjense qué interesante, porque acá el deseo es el producto de una sustracción, de una pérdida. Por lo tanto, podríamos decir que la única determinación del deseo es la pérdida. Y que la ética del psicoanálisis sea no retroceder frente a su deseo, claramente implica una diferencia fundamental respecto de otras éticas tradicionales, pero también modernas, ¿no? Donde se plantea que la satisfacción del deseo remite a una cierta trascendencia, ¿no? Para pensar justamente la cuestión de la satisfacción del deseo. La característica del psicoanálisis como discurso es que el deseo es inmanente y no se trata de la búsqueda de un más allá. Y justamente en un análisis es de eso de lo que se trata. Yo acá recordaba una frase
este, que se le atribuye en la época de los romanos, se le atribuye a Pompeyo, eh, que le dice a sus marineros: navigare necesse es, vivere non es necesse, que es: navegar es preciso, vivir no es necesario. Parece que el general romano, este Pompeyo, arengó a estos marineros que tenían miedo de embarcarse porque había una tempestad. Este, y frente a ese temor, Pompeyo les dice a los marineros: navegar es necesario, vivir no lo es. Lo cual en este contexto se aplicaba, como que esa disyuntiva entre quedar en una inacción, ¿no?, que apenas conserve la vida, bueno, se contraponía con el riesgo de morir en una acción que podría cambiar todo. Entonces, no retroceder ante el deseo implica justamente una pérdida, parte de una pérdida. Y por otra parte, vamos teniendo constancia de cómo en este momento de la orientación lacaniana, contemporáneo aún, Lacan va elaborando coordenadas más complicadas porque se centra ya no tanto en el deseo, sino en el goce. Y aquí aparecen los tres términos: el amor, el deseo, el goce. Pero el goce complejizando esta trama, ¿no? También acá corresponde recordar este, este aforismo lacaniano, ¿no?, que, bueno, el amor permitiendo al goce condescender al deseo. Otro famoso aforismo lacaniano, y con esa particular palabra condescender, ¿no?, que se utiliza acá para indicar la transformación que vuelve al goce manejable en términos de deseo. Algo que es inmanejable, el goce, puede ser intratable, ¿no?, volverlo manejable en la dimensión del deseo. Ahora, uno se preguntaría ahí: ¿cómo es posible que el amor haga condescender al goce? No deja de llamarnos la atención eso, porque ¿cómo es posible que algo tan engañoso como el amor, que el psicoanálisis considera fundamentalmente narcisista, el amor, ¿no?, el amor del cual Lacan, cuando estuvimos analizando con ustedes televisión, en un pasaje de televisión, Lacan dice respecto del amor: no se hablan más que tonterías respecto del amor. ¿Cómo es posible que el amor ahí se revele como una llave, ¿no?, que ponga en correspondencia al goce con el deseo? Bueno, una respuesta provisoria tal vez sería que el secreto del amor está precisamente en su debilidad, en su lado fantasioso, ¿no?, en esa fantasía que promueve el amor respecto a que en el abrazo sexual de uno, ¿no?, de uno se hacen dos, pero que de dos hacen uno, ¿no? Y en esa fantasía del amor se comparte cierta afinidad estructural con el goce, que, como hemos dicho, es goce del uno. Entonces ahí encontramos cierta correspondencia, ¿no?, entre esta ilusión que promueve el amor, en ese instante fugaz, efímero del abrazo sexual, y lo que el goce también ahí estructuralmente propone, ¿no?, como goce del Bueno, uno. sigue ganando el goce en la estructura, finalmente. Sigue ganando el goce. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, porque de todos modos ahí, no sé si te referías a eso, Daniela, pero
lo que prima es el desencuentro y justamente la no relación, Eso. Ujú. ¿no? Eh, pero sin embargo parece que el amor ahí por lo menos logra cierto apaciguamiento, cierta domesticación provisoria, eh, pero claro, eh, suscribiendo lo que vos decías, Dani, el goce tiene una connotación refractaria al lazo con el otro. Este, eh, ahí el amor, en su función de condescender, no hace más justamente que poner en escena, un cortocircuito permanente, irreductible, ¿no? Que se traduce en no querer saber nada de eso, ¿no? Pero en esa imposibilidad, en ese fracaso, a la vez un relanzamiento del deseo. Ahí está también el circuito que decíamos muy propio del amor cortés, que opera como un rodeo, como una habitación, pero en ese rodeo, en esa habitación, el deseo va incrementándose y se va dignificando a quien se ama en el mismo rodeo. Y ahí, de algún modo, lo que el psicoanálisis propone es amor de cada uno o de cada una por su propio no querer saber, que es justamente en este seminario aún la primera formulación de lo que luego será el síntoma, ¿no? El no querer saber, que no es ignorancia, ¿eh? La definición del no querer saber se va construyendo en un proceso de deslizamiento, ahí, que el psicoanálisis posibilita, ¿no? De algún modo podríamos decir, nuestra presencia en la consulta está disponiendo el campo de tal manera que cada quien tome contacto con el amor a su propio no querer saber y que no deje de hacerlo eso, ¿no? Que no deje de generar un cortocircuito para que se relance el deseo, ¿no? Pero justamente ese deslizamiento, esa habitación o ese circuito que se va armando es en relación a lo que podríamos denominar un núcleo inanalizable del sujeto. Ese resto, ese resto que se va constituyendo en el proceso analítico. Eh, en todo caso, el psicoanálisis implica aproximarse lo más posible a ese irreductible, de no querer saber, del cual puede surgir todo el deseo de saber. Por ahí anda el hueso, por ahí anda el hueso del deseo del analizante. Les decía que Lacan, en Aún, comenta que cuando enseña lo hace como analizante, trabajando a partir de su propio no querer saber. Es decir, a partir de lo que dice que no al saber, de lo que dice que no al goce. Yo le decía que en este momento de la enseñanza lacaniana aparece con fuerza esta dimensión de la no relación en varios niveles. Es la no relación del significante y del significado, la no relación del goce y del otro con mayúscula, la no relación del hombre y la mujer bajo la forma de no hay relación sexual. Sin duda hay algo del no, que va ubicando lo relativo a la ética del psicoanálisis. Y con relación a ese no querer saber, que relanza un deseo de saber, lo que Lacan plantea es que se inventa un saber.
Ahora, también hay una advertencia, que no todo puede ser inventado. Hay invención, sí, pero no todo puede ser inventado, porque de este lado queda lo escrito. O sea, que hay cosas a nivel de lo que emerge de lo real bajo la forma de un funcionamiento diferente al saber, de algo nuevo, pero cuya novedad consiste más bien en cierta redistribución de letras, ¿no? Esta redistribución sí puedo inventarla. Las letras no. Las letras ya están puestas en su lugar. Entonces, con relación al saber inventado, en todo caso se trata del modo en que podamos enlazar las letras, entendiendo a las letras como aquellas marcas que nos atañen a cada quien. Dichas marcas, en todo caso, es lo que hay. Es como decimos acá en Argentina, es lo que hay. Es lo que hay. Lo que no puede inventarse. Pero con eso algo se puede hacer, ¿no? Y se acuerdan cuando nosotros muchas veces mencionamos ese paradigma de los nenes y las nenas que piden que se les cuente el mismo cuento una y otra vez. Y ahí dijimos, bueno, ese momento es, estaría tejiendo el registro en el cual con las marcas algo se puede hacer. Esas marcas que reclaman identidad. Esas marcas que demandan lo mismo una y otra vez. Por eso que en ese sentido el psicoanálisis está más cerca del arte que de la ciencia. Ayer escuchaba una brevísima, un pasaje muy breve de una entrevista a Man Ray y me resultó muy interesante lo que le responde al periodista que lo está entrevistando. Es una entrevista, miren, contemporánea a Semillero aún, es del 72 la entrevista. Man Ray, un artista americano que emigra a París y que tiene ahí un contacto con los surrealistas, con los dadaístas, tipo muy innovador, fotógrafo, escultor, pintor, tipo interesante. El periodista en un momento le pregunta a Man Ray, usted ha dicho que en el arte no hay progreso. ¿Por qué piensa que en el arte no hay progreso? Y Man Ray le responde, y del mismo modo que yo le podría decir que en el hacer el amor tampoco hay progreso. En el hacer el amor tampoco hay progreso. Se puede hacer el amor de distintas maneras. En el arte también, pero no hay progreso. Y después al final, como nota de color, el periodista le pregunta, ¿qué es lo que qué le ha brindado más satisfacción a usted en la vida? Y responde sin duda, las mujeres. Bien, eh, el psicoanálisis está más cerca del arte que de la ciencia. Y de hecho, hay, tomando a Man Ray, más cerca de hacer el amor. De hecho, creo que en algún lugar Lacan lo dice así, ¿no? Eh, el psicoanálisis, por supuesto, no deja de mantener una vinculación con la ciencia en la medida que se hace cargo de ese sujeto que queda como resto de la operatoria científica, con lo cual ahí tiene un anudamiento con la ciencia, aunque más no sea para hacerse cargo del resto que cae en la operatoria de la ciencia, un sujeto que así como cuando sacamos la pasta dentífrica del pomo, ¿no? Cae y después no puedes volver a poner la pasta dentífrica en el pomo. Ya está. Entonces, todas estas propuestas de la ciencia de ocuparse del sujeto es como si intentara poner el dentífrico otra vez en el pomo. No, ya está. Es imposible.
digo, a ser que ha caído como resto de esa operación en la cual la ciencia se constituyó. Por otra parte, en contraposición con la ciencia que obtura el agujero, el psicoanálisis tiene cierta afinidad con el arte, en tanto es una operación con el vacío, que implica hacer uso del agujero. Y respecto a esto que les decía sobre las letras, las marcas y el arte, en el seminario 23, 2 años después del seminario aún, siguiendo la pista de Joyce, Lacan trata de elucidar aquello que es posible hacer enlazando las letras, esas marcas de lo real. Y él dice, un efecto puede ser convertirse en artista. Joyce se hace un nombre, se convierte en un artista. Allá aparece la idea que aporta Lacan respecto a convertir un síntoma en síntoma, que es la idea de arribar a un savoir-faire, a un saber hacer con lo irreductible. Un saber hacer con lo irreductible que no es algo necesario, pero sí posible. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles en este primer segmento. Si les parece, hacemos una breve pausa y reanudamos en 5 o 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Detengo la grabación por si aparece alguna ocurrencia clínica.